y es, ante todo, un sustantivo abstracto. O sea que si yo me pregunto qué es la nada, no accedo a ver a la nada, como si fuera a ver un camello, un escritorio, el sol o la luna. Entonces, es un tipo de ente, el término nada, que se refiere efectivamente a algo que no es observable. Y que para acceder a entender una explicación de eso, lo que tengo que lograr es una posible definición de índole teórica. ¿Me seguís? Pero los términos teóricos no eran observables indirectamente. Bueno, pero no todos. O sea, vos tenés célula, que es un término teórico, que no es observable directamente, necesitas un microscopio, ¿me entendés? Pero efectivamente tenés términos teóricos que directamente no son observables, como por ejemplo átomo. ¿Me entendés? O como por ejemplo el término inconsciente de la teoría freudiana. O como por ejemplo el término dolo eventual en la teoría del derecho. ¿Me entendés? Son términos que efectivamente no son necesariamente observables. Si algunos lo fueran, son indirectamente observables, pero si no, son justamente todos términos de carga abstracta. O sea, qué es un neutrón, un electrón y un protón? Las partes constitutivas del átomo. Pero todo eso tiene que ver con la teoría atómica o con la física cuántica. ¿O qué es un quantum? Una unidad de medida en la física cuántica. Pero acceder a esa unidad de medida es porque existe una posibilidad de entender la teoría. ¿Me entendés? Perdón. Como dijo al principio cuando estaba explicando esto de los términos, también nada es un término teórico por descarte. Claro, muy bien. Y aparte, si no es observacional, porque de la nada no podemos tener una constatación empírica, efectivamente, por así decirlo, o no es en sí una cuestión estrictamente observable, no quiero decir percibida, pero observable, digamos, efectivamente sería por descarte. Por eso la duda estaba entre término lógico o término teórico. Pero el término teórico consiste en ser un enlace. Un enlace. ¿Me entendés? Y justo la palabra nada está necesariamente colocada como sustantivo. ¿Me entendés, Made? ¿O sí? Les planteo entonces la actividad 5.2, que como decíamos recién con Andrea, es completa, porque no solo tienen que ver los términos, no solo tienen que identificar el tipo de enunciado, sino que al mismo tiempo tienen que elevar el tipo de nivel. Entonces, ¿qué ocurre con este enunciado? Es un enunciado observacional. Está bien lo que estás pensando, pero hay una ligera trampita que es necesario que lo podamos ver. O sea, me parece que todos podemos coincidir en que el término agua, que de hecho veníamos jugando, el término recipiente, incluso el término congelarse, ¿me entendés? Efectivamente puede ser vinculado con qué cosa, digamos, con la observación, ¿no? O sea, que uno puede entender que si, no sé, deja un vaso de agua en algún lugar con nieve y al otro día todo eso es un cubito, puede entender que el agua se congeló y lo ve. Puede abrir el freezer y entender que el agua está congelada. Pero justo la palabra, al llegar a los 0 grados, claro, justo el término 0 grado no es algo que vos observás. Necesito un termómetro sí o sí para constatar que eso es verdad. Excelente. De la misma manera que uno lo que estaría también necesitando es el entendimiento de que se congeló porque llegó a los 0 grados, porque al llegar a los 0 grados, ¿me entendés? O sea que finamente, si bien predomina, claro, muy bien, si bien predomina lo observacional, que existe en el enunciado el 0 grado,
es un término que viene de la teoría, o por lo menos de la comprobación de la teoría de en qué grado se congela el agua. ¿Se entiende? El enunciado es mixto. Correcto, Thalía. ¿Y a qué nivel pertenece? Al nivel 3. Si fuera el nivel 3, fíjate que es un enunciado teórico y que el enunciado teórico lo que está tratando de decir es solo términos teóricos. O sea que sin lugar a dudas, el que no es el nivel 3. O sea que estaría entre la generalización o el enunciado básico. ¿El básico? Sería el enunciado básico, exactamente. Sería el enunciado básico, ¿sí? Porque efectivamente la idea de el agua del recipiente apunta a algo singular o muestral. No está diciendo todos los líquidos se congelan a 0 grados, que sería efectivamente la idea de una generalización empírica. ¿Van viendo cómo vamos mechando la cosa en este repaso? Perdón, profe, Sí. perdí la hojita. Entonces, del nivel es... ¿Quién lo puede confirmar? A ver, la duda de Andrea. Es el nivel 1. 1 básico. Porque fíjate que el enunciado lo que está tratando de remitir es el agua del recipiente que tengo acá, ¿no? O sea, está tratando de decir esto, ¿no? Que sería algo singular o muestral. Muy bien. Perdón. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Sí, justo, sí. Entonces es término observacional, enunciado mixto y nivel de enunciado, el nivel 1. El nivel 1, correcto. Así quedaría. A ver, alguna persona que no habló. Iñaki, ¿te animás? O Sam Casal, o Lais, o la chica esta que antes pregunté y no estaba, se fue definitivamente. Manuel también te había hecho antes una pregunta, un poco para constatar si estás o no estás. Roja, Juan, que fueron que no hablaron. ¿Alguno de ellos? Profe, el volumen sería un término teórico. Absolutamente. Entonces, ahí tenemos ya un término teórico. ¿Qué más? ¿Qué tipo de enunciado es? También correspondería a teórico. Absolutamente, absolutamente. Fíjense que justo a Iñaki le tocó un teórico puro, digamos, ¿no? Volumen es el espacio particular que un cuerpo ocupa en el espacio general. O sea, el término cuerpo en este enunciado no está diciendo algo que yo pueda observar, sino que se remite a cualquier cosa que tenga masa. O sea, desde un átomo hasta un mamut. ¿Me entendés? ¿Y es nivel 2 entonces, profe? Y es, bueno, pero ojo, porque, ojo, por favor, porque fíjate que ¿qué ocurriría con el nivel 2? Concéntrate bien. El nivel nivel 2 dice que no incluye términos teóricos. Muy bien, hubo ahí como un coro. Gracias a Anto, gracias a Yelén, o no sé quién hablaba. Claro, exactamente, no. Justamente pertenecería de alguna u otra manera a... El nivel 3. Al nivel 3, claro, exactamente. Sí, al nivel 3. ¿Está bien? O sea que efectivamente ahí hay una línea completamente directa. ¿Está bien? Avancemos. No sé si estás acá presente, Juan Rojas. A ver, Thalía, es muy importante lo que estás diciendo. Cuando el término es totalmente teórico, mi corrección es cuando el enunciado es totalmente teórico. Para que el enunciado sea totalmente teórico, tiene que estar conformado con términos teóricos, ¿sí? Pero lo que acabas de decir es correcto, lo único que cambiaría en vez de término, enunciado. Manuel Carrick y Juan Rojas no están, ¿no? Así ya no los nombro más. Ajá, perfecto. Entonces, vamos de vuelta. Vos tampoco tenés celular ni micrófono. El enunciado que toca analizar es: todas las piezas de plástico se contraen al ser sometidas al calor.
¿Por qué sería mixto, Juan? Una duda, a ver si estoy razonando bien. ¿Cómo no? Primero hay que distinguir los términos, después el tipo de... Uy, No hay problema, no hay problema. Prefiero gargantas y voces antes, no hay problema. Avanzá que estaba muy bien lo que estabas diciendo. después el tipo de enunciado y en base a eso el nivel. Brillante. O sea, encontraste el método de la cosa. Si en el examen te apareciera algún tipo de ejercicio de tipo, determine a qué enunciado o a qué nivel, que sería lo más elevado, pertenece tal cosa, haces el recorrido que estás proponiendo. Juan Rojas, te preguntaba, ¿cuáles serían, o por qué es un enunciado mixto, el enunciado que estás analizando? Podés, pero me interesa nada más tener algún vínculo humano. Juan Rojas, ¿estás bien? ¿Te ahogaste? ¿Te fuiste? ¿Se cortó la luz? ¿Se terminó el mundo? ¿Algo que tenga que ver con tu vida y este diálogo? Profe, Sí. ¿no sería que todos, ahí dice todas las piezas, todos sería un enunciado, un terminológico, mientras que plástico sería observacional? Yo lo relaciono a eso. Excelente, excelente lo que estás diciendo. Hasta incluso el calor podría ser sometido a observacional. Muy, pero muy bien. Entonces, ¿qué onda con lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de enunciado es? Concentrate, Sería Juan. un ¿Lo enunciado tenés? mixto. Pero, ¿y dónde hay término teórico? Todos, ¿no sería? No, porque ¿ves? Por eso hay que saberlo. Todos es un término lógico, lo dijiste vos. No es teórico. ¿Me entendés? Ah, lógico, claro. Entonces, lo que acabas de analizar bien, y te agradezco tu participación, es que es un enunciado justamente observacional. Fíjense cómo están definidos los enunciados observacionales. Contienen vocabulario descriptivo, únicamente términos observacionales y lógicos que pueden también entenderlos. O sea que es un enunciado observacional, ¿correcto, Cristian? ¿Y a qué nivel pertenece? Ahí te vi, Lu. ¿Es el nivel 2? Excelente. Porque fíjense que cuando, como decía antes Antonella, cuando ya descartan un tipo de enunciado, seguro que qué nivel no sería el todos los enunciados. Correcto, Yara, pero ¿qué nivel no sería? El 3. Brillante. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Me alegra cuando están activos, me alegra cuando están entendiendo. A diferencia de lo que estábamos charlando, ¿qué ocurre con este enunciado? Rocío, ¿te animás? Que justo antes habías tenido ganas de charlar o de hablar. Sí, tomate tu tiempo, muy bien. Ojo, nombren con precisión. Estamos analizando enunciados. ¿Está bien? No hay, o sea, los términos son importantes, lo que queremos decir, pero efectivamente estamos analizando enunciados. Ese enunciado, concentrate en la 335. ¿Qué tipo de enunciado es? Profe, Sí, a ver, Estefi. es como el anterior, es un enunciado lógico. No, ¿cómo era el anterior? Para que me fijo acá. Observacional. No, observacional. A ver, tienen que concentrarse adultamente y responsablemente de que una cosa es distinguir términos, o sea, palabritas, solo una palabrita, término igual palabrita, y otra cosa es distinguir enunciados. Enunciados es distinguir efectivamente la oración. Claro, es un enunciado observacional como la consigna anterior. Muy bien. O sea, fíjense que es exactamente, podríamos decir, casi lo mismo que la consigna anterior, salvo que en vez de que haya todas las piezas de plástico, está esta pieza de plástico. Entonces, Talía, es correcto lo que estás diciendo. Muy bien, Made. Entonces, el enunciado F, ¿a qué nivel pertenece?
Nivel básico. Al nivel 1. Al 1. Al nivel 1, al empírico básico. ¿Por qué? ¿Alguien lo puede justificar? Porque es todo observacional. Porque es singular. Porque es singular, exactamente. Y obviamente porque depende de la observación. Muy bien, Eliana. Pero efectivamente, digamos, porque es la idea de algo singular o muestral. Se refiere siempre a una entidad. Muy bien, Che. Vamos entonces ahora a hacer un descanso. Y les voy a compartir uno de los recursos que hay aquí en el campus, como para ir también sedimentando las cuestiones teóricas que estamos empezando a estudiar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Introducción al Pensamiento Científico de la Cátedra Ambrosini. En este video vamos a ver algunas características del inductivismo ingenuo o estrecho. El inductivismo ingenuo se puede caracterizar como una concepción de sentido común de la ciencia. Habrán escuchado alguna vez la idea de que la ciencia deriva de los hechos. Bueno, este eslogan representa bastante bien la concepción inductivista ingenua de la ciencia. Esta posición lo que hace es ofrecernos una especie de método de receta que llevan a cabo los investigadores científicos a la hora de producir nuevo conocimiento, a la hora de descubrir nuevas hipótesis. Esta receta, en primer paso, lo que nos indica es que tenemos que observar y registrar todos los hechos. Entonces, si quisiéramos saber más cosas de las plantas, lo que tendríamos que hacer es ir al jardín botánico, pararnos frente a un álamo, por ejemplo, y medirlo. Y así podríamos registrar en nuestra libreta que el álamo mide 5 metros, que tiene un tronco. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos planteado hace un ratito a propósito de los 4 pasos del inductivismo, ¿no? Estaba justo en la última página del pizarrón que estábamos viendo. Como verán, el video es muy cortito. Anoten cosas y ahora de última lo conversamos. Que tiene ramas, que pierde las hojas en otoño, que necesita de la luz del sol para desarrollarse. Supongamos que hacemos eso con cada una de las plantas con las que nos cruzamos en el jardín botánico y registramos esta información en nuestra libreta. El siguiente paso del método científico según el inductivismo ingenuo es analizar y clasificar esa información que obtuvimos. Entonces podríamos decir que hay algunas plantas que son perennes y otras que no, que hay, de acuerdo al tamaño, algunas plantas que podemos llamarlas arbustos y otras que son árboles, y así sucesivamente. El tercer paso consiste en una inducción por enumeración, en la que a partir de casos particulares o de enunciados singulares, lo que hacemos es extraer una generalización universal. Por ejemplo, podríamos decir que el álamo necesita el sol para desarrollarse, luego sostener que las margaritas necesitan el sol para desarrollarse, los cactus necesitan el sol para desarrollarse, y así sucesivamente con todas las plantas que observamos. Esto nos permitiría extraer como conclusión que todas las plantas requieren el sol para desarrollarse. Por último, de acuerdo al inductivismo ingenuo, un método científico lo que hace es contrastar estas generalizaciones que extrae. La palabra clave es contrastar. Recuerden, verificacionismo, confirmacionismo, contrastación. Vayan anotando esas palabras. Trajimos a partir de enunciados singulares. Hempel, que vamos a ver también es inductivista, pero lo vamos a denominar inductivista sofisticado, sostiene que este método que ofrece el inductivismo ingenuo es incorrecto. Para Hempel es imposible llevar adelante siquiera el primer paso. ¿Por qué? Porque no podemos registrar todos los hechos. Lo que va a sostener Hempel es que para poder registrar información interesante, relevante, necesitamos algún tipo de hipótesis rudimentaria que nos guía y nos restrinja justamente qué información es útil para lo que queremos saber y cuál no. Entonces, por ejemplo, tendríamos que saber qué cosas son plantas y qué cosas no son plantas, para poder observar y registrar información acerca de la botánica. En segundo lugar, Hempel nota que no todas las hipótesis científicas tienen sus términos observacionales. De hecho, es bastante frecuente encontrar hipótesis científicas, afirmaciones. Cuando hablamos ya con términos observacionales, era exactamente lo que estábamos recién practicando, ¿no? O sea, estamos viendo las críticas que Hempel le hace a la concepción del inductivismo ingenuo.
científicas que contienen entre sus términos palabritas que no hacen referencia a entidades directamente observables, sino que se denominan términos teóricos. Por ejemplo, no solemos decir que las plantas necesitan el sol para desarrollarse, quizás es más apropiado decir que las plantas realizan la fotosíntesis para extraer nutrientes. Entonces ahí la palabra fotosíntesis podemos notar que es un término teórico. Y entonces, ¿cómo sale ese término teórico de enunciados singulares que tienen todos sus términos observacionales? ¿Se entiende la pregunta que está haciendo la profesora? Esto es cabal, ¿no? O sea, cuando de repente un científico se ve, no diríamos libre, sino también obligado de utilizar términos teóricos. Claro, ¿de dónde los extraíste a esos términos? Es imposible. Lo que va a decir Hempel es que en realidad, cuando al científico se le ocurre una hipótesis, propone nuevos conceptos que van más allá de lo que podemos observar a simple vista. Y esta propuesta es el resultado de un proceso creativo, no de un proceso inductivo. Como vamos a ver en el próximo video, Hempel va a sostener que la inducción es útil no ya en el contexto de descubrimiento, sino para caracterizar el contexto de justificación de las hipótesis científicas. Nos vemos en el siguiente video. Bien, ¿se entendió? Realmente parecía muy lineal, ¿no? La explicación. Estos videos están en el... Con el video anterior, Perdón. Hempel sostiene que Ahora los vemos. Pero me resulta que es muy inmediata, digamos, la comprensión del video que está haciendo aquí la profesora, que es un poco el resumen de todo el lindo recorrido que hemos visto en el día de hoy, ¿no? O sea, el entendimiento a propósito del el inductivismo ingenuo, que ha tenido que ver con la primera gran escuela o el primer gran criterio, ¿para qué? Para verificar una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un poco el cambio, de que muchas de las cosas que nosotros estamos enunciando, no todas las cosas científicas, no todos los enunciados se componen de términos observacionales, ¿no? Justamente, si nosotros dijéramos un potus produce o elabora, digamos, su nutrición mediante la fotosíntesis, ¿no? Los términos nutrición, los términos fotosíntesis, son términos efectivamente que tienen que provenir de un tipo de teoría. Bueno, todo esto entonces que nosotros estamos viendo, todo esto que efectivamente estamos generando, todo esto que estamos estudiando, tiene que ver con los avances científicos al momento de conocer la realidad y publicarlo en una teoría. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? ¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Más o menos va quedando claro? Dijo algo la profesora que era muy importante, muy importante. Pareciera entonces que el inductivismo de la ingenuo, o sea, el que propone la verificación, genera de alguna u otra manera un vínculo con el contexto de descubrimiento de una hipótesis. ¿Me entendés? Mientras que el inductivismo sofisticado comienza a tener mucha más relevancia en el contexto de justificación de la hipótesis. Vamos a ver ahora el inductivismo sofisticado como para que la cosa quede medianamente ordenada y posteriormente hacemos algunas preguntitas más. Todos estos videos ustedes lo tienen en el campus. Me parecía interesante, a modo de cambiar un poco el aire, que tuvieran también algún contacto audiovisual. Inductivista ingenuo. Continuando con el video anterior, Hempel sostiene que la visión inductivista ingenua de la ciencia es inadecuada, ya que las características centrales de la investigación científica no se encuentran tanto en un supuesto método que les permita a las investigadoras y los investigadores encontrar nuevas hipótesis, sino más bien en la forma en que ponen a prueba sus hipótesis. Para dar apoyo a su enfoque epistemológico, Hempel toma como punto de partida una investigación particular, la de Semmelweis. Semmelweis dirigía un hospital y tenía el problema de que en una de las divisiones en donde daban a luz las mujeres había una alta tasa de mortalidad. Fue así que Semmelweis
fue formulando una serie de hipótesis que permitiera encontrar cuál era la causa de esta mortalidad. Por ejemplo, se le ocurrió que podía ser el hacinamiento lo que produjera que hubiera tantas muertes en la división 1. Entonces fue a revisar ambas divisiones del hospital y notó que solamente en la división 2, que era donde no había una alta tasa de mortalidad, había hacinamiento, había más mujeres en esa división que en la otra. Entonces así fue como rechazó esa hipótesis. Luego de formular unas cuantas hipótesis, se le ocurrió que podía ser que, dado que solo en la división 1 las parturientas eran atendidas por practicantes y que los practicantes venían de realizar autopsias y podían tener las manos sucias, fuera la suciedad de las manos lo que produjera la muerte de las mujeres. Al poner a prueba esta hipótesis, le pidió a los practicantes que se desinfecten las manos con cal clorurada y así logró constatar, luego de un tiempo, que las muertes bajaron y que efectivamente era la suciedad de las manos de los practicantes la que causaba que muchas mujeres murieran en esa división dando a luz. Hempel ofrece un análisis de la contrastación de esta investigación, mostrando cuáles son los componentes centrales que entran en juego en cada una de las evaluaciones de las hipótesis que realizan los científicos. Miremos el primer caso de contrastación, en donde se refuta la idea de que es el hacinamiento lo que causa las muertes. ¿Qué fue lo que hizo Semmelweis? Semmelweis partió de esta hipótesis y a partir de esa hipótesis se extrajo lo que se denomina una consecuencia observacional. Un enunciado que describe una situación observable a simple vista. En este caso, era que tenía que haber más mujeres en la división 1. Él notó que efectivamente esto no sucedía, que era en la división 2 que había más mujeres y por lo tanto se produjo una falsación. Cuando uno mira puesta a prueba una falsación, encuentra que la estructura subyacente del razonamiento es la de un razonamiento deductivo. La estructura quedaría como la siguiente en toda falsación o refutación. Si la hipótesis es correcta, entonces debemos observar consecuencia observacional. La consecuencia observacional no se da, por lo tanto, la hipótesis es incorrecta. Ahora bien, miren lo que sucede en el caso de la confirmación. Presten atención aquí. Si es cierto que los médicos tienen las manos sucias y es esta suciedad la que produce muerte de las mujeres, tenemos que encontrar que al pedirle que se laven las manos, las muertes deben bajar. Las muertes de hecho bajan, por lo tanto, es correcto que es la suciedad de las manos lo que causa la muerte de las mujeres. Si miran con detenimiento van a encontrar que la estructura subyacente a la argumentación de confirmación es una falacia de afirmación del consecuente, en donde partimos de una hipótesis, a partir de esa hipótesis deducimos una consecuencia observacional y luego en la segunda premisa sostenemos que la consecuencia observacional se da y intentamos concluir la verdad de la hipótesis. Dado que la estructura de razonamiento de una confirmación es una falacia, no podemos decir que la hipótesis queda verificada, no podemos mostrar la verdad de la hipótesis, nos dice Hempel. Sin embargo, sí podemos decir que la hipótesis es probable a la luz de la evidencia empírica, de las consecuencias observacionales. Podemos ofrecer cierto grado de apoyo con este tipo de argumentos. Podemos decir entonces que la hipótesis es más probable que si no hubiera existido esta confirmación. Bueno, de manera muy sucinta es la propuesta epistemológica de Hempel. Recuerden, si bien es una propuesta inductivista, se diferencia del inductivismo ingenuo, dado que Hempel sostiene que la inducción es importante a la hora de evaluar las hipótesis. Cuando realizamos una confirmación, realizamos algo así como una especie de argumentación inductiva, y es por eso que allí tiene valor la inducción. Entonces, podemos caracterizar a la investigación científica principalmente como una empresa en la que se evalúa racionalmente las hipótesis,
y que esta evaluación puede tener como resultado o bien una falsación o bien una confirmación, y que la confirmación es inductiva. Bien. Les pido entonces atención, porque ahora vamos a remitirnos a la última parte de la clase. Vamos a hacer como si fuera el último empujón teórico, justamente para tratar de desarrollar lo que la profesora recién decía a propósito del inductivismo sofisticado. No. Cuando se habla de hipótesis, Talía, muy buena pregunta, se habla de cualquier ámbito científico de investigación. O sea que puede ser tanto para el inductivismo sofisticado, estrecho, para el racionalismo crítico. Hablar de hipótesis es hablar de un tipo de enunciado que todavía no ha sido demostrado plenamente, ¿no es cierto? Así que efectivamente se puede hablar para cualquier tipo de método. Ahora bien, lo que me interesa que nosotros podamos entender, y ahora sí, yo vuelvo al pizarrón, aguarden un toque, esto lo voy a guardar ya directamente, es lo que sigue y es, les pido por favor, la última parte de atención de la clase del día de hoy, ¿sí? Nos quedarán más o menos 15 minutitos, así que les pido por favor presten atención. Bueno, primeramente, qué lástima que, bueno, rápidamente, ¿sí? Agua, entonces, término observacional, átomo, término teórico, célula, término teórico, ¿sí? Por lo que veníamos charlando antes. Espero que esto, cualquier duda, me lo consultan en la semana, porque lo habíamos hecho en el chat, ¿no es cierto? Término lógico, término teórico. Perfecto, término teórico, término lógico, etcétera, ¿sí? Después, de última, tienen para divertirse. Sencillamente, acá habíamos puesto enunciado mixto, nivel 1, volumen, bla, 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 enunciado teórico. ¿Se acuerdan que lo había hecho en Iñaki esto? ¿Sí? Nivel 3, ¿sí? Creo que habíamos hecho este. Enunciado observacional, nivel 2, y enunciado observacional, nivel 1. Bien. Lo que a mí me importa que ahora podamos entender, a modo de fin de clase, es la última revisión de los inductivismos. Entonces, primeramente, lo que nosotros teníamos es lo que se conoce como inductivismo ingenuo. ¿Qué ocurre con el inductivismo ingenuo? Utiliza para confirmar, perdón, para contrastar la hipótesis, utiliza la verificación. ¿Sí? Para contrastar la hipótesis, utiliza la verificación de la hipótesis. Parte de la experiencia, observa, analiza, se mueve con enunciados observacionales, por lo tanto, términos observacionales, y postulados de nivel 1 y 2. ¿Sí? Esto es lo que hace el inductivismo ingenuo. ¿Cuál fue la crítica del inductivismo ingenuo? Hempel realiza la crítica a propósito de que hay experimentos científicos que tienen un agregado teórico, ¿no? Entonces aparece el inductivismo sofisticado. ¿Y qué es el inductivismo sofisticado? Vamos a utilizar esta misma cuestión. Utiliza para contrastar la hipótesis la confirmación. ¿Sí?
Acá tendríamos los distintos aspectos. Perdonen el sube y baja. Aquí habíamos llegado nosotros con el pizarrón, ¿sí? Confirmacionismo y verificacionismo. Ahora, fíjense que les pido, por favor, que cada uno de los dos está también utilizando un método de contrastación. ¿Por qué la contrastación? Porque de lo que se quiere efectivamente es ver si la hipótesis termina siendo verificada, si la hipótesis termina siendo confirmada. ¿Está bien? Lo que me interesa es que este contexto mientras que, efectivamente, el inductivismo sofisticado apunta más a la crítica de generar ¿siguen lo que estoy hablando? El punto es que de alguna manera u otra, y vamos a volver al video para entender lo que hizo el inductivismo sofisticado, en eso que llamamos contrastación de la hipótesis, o bien la hipótesis puede quedar refutada o bien confirmada. Vamos hacia eso. Vamos a ver nuevamente el video para que de ahora, de alguna manera u otra, sí lo podamos estudiar. Noten. A ver. Ahí estamos. Vamos acá. Cuando se contrasta la hipótesis, ¿qué es contrastar la hipótesis? Ver si la consecuencia observacional se da en la realidad. Puede haber dos respuestas. De razonamiento es un razonamiento deductivo. La estructura quedaría como la siguiente en toda falsación o refutación. Si la hipótesis es correcta, entonces debemos observar consecuencia observacional. La consecuencia observacional no se da, por lo tanto, la hipótesis es incorrecta. Ahora bien, La primera estructura lógica es la idea de la refutación de la hipótesis. Quiere decir, para que comparto el pizarrón. Quiere decir que al momento de contrastar, puede haber dos resultados dentro del inductivismo sofisticado. O bien, la hipótesis es falsa, por lo tanto, se refuta la hipótesis, o bien, la hipótesis es verdadera, por lo tanto, se confirma la hipótesis. Pero ¿en cómo se confirma la hipótesis? En cierto grado. Entonces, la estructura que sostiene la refutación es el modus tollens. Perdón, ¿el modus tollens solo se aplica con el inductivismo sofisticado? Muy buena pregunta. No, también se va a aplicar el modus tollens con el falsacionismo. Si en el inductivismo sofisticado la hipótesis se desecha, queda refutada, la estructura lógica que lo sostiene es el modus tollens. ¿Está bien? De lo contrario, la estructura lógica que sostiene la confirmación de la hipótesis es efectivamente, como lo decíamos hace un ratito, una estructura lógica que recae en un razonamiento falso, recae en una falacia. Fíjense. Perdón. Perdón, ¿eh?
Voy de vuelta. Miren lo que sucede en el caso de la confirmación. Si es cierto que los médicos tienen las manos sucias y es esta suciedad la que produce muerte de las mujeres, tenemos que encontrar que al pedirle que se laven las manos, las muertes deben bajar, las muertes de hecho bajan, por lo tanto, es correcto que es la suciedad de las manos lo que causa la muerte de las mujeres. Si miran con detenimiento van a encontrar que la estructura subyacente a la argumentación de confirmación es una falacia de afirmación del consecuente, en donde partimos de una hipótesis, a partir de esa hipótesis deducimos una consecuencia observacional y luego en la segunda premisa sostenemos que la consecuencia observacional se da y intentamos concluir la verdad de la hipótesis. Dado que la estructura de razonamiento de una confirmación es una falacia, no podemos decir que la hipótesis queda verificada, no podemos mostrar la verdad de la hipótesis en ese ejemplo. Sin embargo, sí podemos decir que la hipótesis es probable a la luz de la evidencia empírica, de las consecuencias observacionales. Podemos ofrecer cierto grado de apoyo con este tipo de argumentos. Podemos decir. El cierto grado de apoyo es fundamental para que entiendan el núcleo duro de lo que estamos planteando. Entonces, resuelvo el pizarrón. La estructura lógica que sostiene la confirmación es una estructura de un razonamiento de una falacia. ¿Está bien? Entonces, la falacia de afirmación de consecuente, ¿sí?, que es la que tenemos en este caso, falacia de afirmación de consecuente, lo que determina es cierto grado de verdad de la hipótesis. Entonces, ¿qué son estos dos aspectos? Son dos aspectos que de alguna u otra manera, desde el modus tollens y de alguna manera desde la falacia de afirmación de consecuente, desde el inductivismo sofisticado, se está haciendo mediante la confirmación para contrastar la hipótesis. Entonces, los siguientes términos, como refutación, confirmación, verificacionismo, ¿qué más? Contrastación, son todos términos que tienen que empezar a estar sabidos en el diccionario, ¿sí? Se refiere a lo que, muy buena pregunta la de Made, se refiere efectivamente a que todo está de alguna u otra manera, ¿por qué cierto grado de verdad? Porque está amparado en una falacia. Entonces la falacia no te transmite un sustento de premisas a conclusión de manera necesaria. Lo que hace la falacia efectivamente es generar, ¿no es cierto? Lo que hace la falacia es generar un razonamiento falso. Entonces, la hipótesis queda confirmada con cierto grado de verdad. No podemos asegurarlo del todo. Eso es lo que está tratando de decir. Bien. ¿Qué más? ¿Se entendió más o menos la exposición del día de hoy? Quiero hacer una aclaración. Yo les había subido dos hojitas teóricas acerca del positivismo y el empirismo. Lo hice a lo largo de la semana. Así que bueno, espero que eso también sea material de lectura para el entendimiento de lo que hemos estudiado hoy en la primera parte de nuestro curso, digamos, ¿sí? Espero que lo hayan podido entender. Pero estoy contento de haber tenido este encuentro hoy con ustedes porque efectivamente ya estamos a la mitad del capítulo teórico más difícil que tenemos por delante, que es el capítulo teórico 6. ¿Me entienden? O sea que la propuesta está
que a lo largo de la semana que viene ustedes ya puedan confirmar, ustedes ya puedan efectivamente avanzar hacia la segunda parte que lo harán conmigo. Mientras tanto, no dejen de leer los capítulos 9 y 8, cuya dificultad es bastante más modesta que todas estas cuestiones, porque de repente nos estamos encontrando con un montón de términos nuevos que efectivamente hay que saber más bien cómo utilizarlos. ¿Está bien? No sé si habría algún comentario, duda o algo que quieran plantear. Ya la clase habría llegado a su fin. ¿El video que estaba mostrando, ese está en el campus o no está? Todo está en el campus. ¿Está todo en el campus? Ah, perfecto. Todo está en el campus. O sea, para echarle un repaso. Pero eso, acuérdense que... Profe. Dame un minuto, Andrea. Acuérdense que eso se los vengo avisando desde que nos conocemos, ¿sí? Aguarden que para que no haya problemitas... Cuando ustedes están aquí, ¿ven? ¿Dónde estoy en este momento yo? Aquí, dentro de la categoría o la pestaña de la unidad 5, ¿no? O sea, acá tendríamos efectivamente las guías de actividades con las que empezamos a hacer hoy las cosas, perdón, la bibliografía obligatoria, la guía de actividades y acá están todos los videos que estábamos viendo. Nosotros vimos fundamentalmente este de aquí y este de acá. Ya posiblemente el sábado que viene vamos a empezar a estudiar a estos dos también. Sí, Andrea. Bueno, profe, dos cosas. Primero, yo tenía en la otra comisión como tarea ver los videos y la verdad no había entendido nada. Ahora, bueno, con la explicación y el trabajo de hoy se entendió. Otra pequeña sugerencia es que vean la parte de Semmelweis, que es un video del History Channel y me parece excelente. Sí, permiso, sí. Lo vamos a ver eso efectivamente la semana que viene para poderlo trabajar. Fundamentalmente era la actividad del día viernes, o sea, de la parte práctica de la cosa. Pero sí, lo vamos a ver porque efectivamente eso va a generar un capítulo, no un capítulo, va a generar un soporte, un andamiaje mucho mejor para el entendimiento de lo que vimos hoy. Sí, correcto. Y otra duda que me quedó, que es bastante tonta, que me la anoté, ¿es lo mismo decir extraíste o extrajiste? No, fue un fallido mío. No, perdón, pero de hincha nada más, ¿eh? No, perfecto, sí, ahí se le agrega la G para mejor vinculación de la sílaba. ¿La G se le agrega? Claro, exacto, extrajiste, se dice, ¿no? No, está bien, yo porque hasta le había puesto J, por eso pregunto. No, está bien. Ahora, espera que estoy ya pensando ahora en conjugación verbal, venía el Semmelweis y qué sé yo, estoy ya, pero sí, de última, bien. Pero, a ver, sí, acá lo tenemos. Bueno, sí. Bien, lamentablemente va un poco, pero es cuestión de, después son dudas gramaticales que, en fin, en otros momentos nos vemos. Lo importante es un poquito hasta dónde hemos llegado con el capítulo 6, así que deseo que a lo largo de la semana que viene, cuando nos volvamos a reencontrar, efectivamente, ya vamos a estar desde la 3:50 en adelante. Tenemos un lindo laburo por delante la semana que viene porque nos tenemos que topar fundamentalmente con Popper, que es un personaje bastante principal de esta materia, y en lo posible, si ya la semana que viene pudiéramos ver Popper y Kuhn, estaríamos realmente cumpliendo muy bien con los parámetros de la materia. Martes y viernes espero a quien quiera venir para practicar y ejercitar, así que eso es más o menos todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, bárbaro. Gracias. Bueno, perfecto. Que tengan un buen sábado. Les deseo un buen día y estamos en contacto.